Son las 8:10, saludamos a esta hora al sociólogo y académico de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. ¿Qué tal, Patricio? Gusto saludarte. Sí, lo mismo digo. Alberto, ¿cómo estás viendo en este momento la evolución? Te voy a mencionar de las tres candidaturas que aparecen primero en las encuestas, ¿no? Jara, Kast y Matei. Bueno, hay un escenario bastante más consolidado que hace 2 meses. ¿Mm? Hace 2 meses todavía habían espacios de movimiento, cada vez esos espacios se van achicando. De momento, Janet Jara va a obtener en primera vuelta, todo indica, un porcentaje muy cercano a lo que sería el 38% del apruebo para el proceso constituyente, el primero, digamos, de la convención. Eh, Ese sería su base y probablemente sería sus primeros datos al respecto. Ujú. Luego viene José Antonio Kast, que en un crecimiento bastante sistemático, en ningún momento fue espectacular, pero siempre fue muy sistemático. No nos olvidemos que hace 6 meses marcaba 8 puntos. Ujú. En este momento está marcando 29, muy lejos, prácticamente eh, casi el doble que Evelyn Matei, quien a su vez hace 6 meses le sacaba el triple, ¿no? Ujú. Entonces ha tenido un desarrollo muy consolidado y si uno lo analiza en términos de datos estructurales, em, se ve bastante sólido, se ve bastante fuerte, ha logrado capturar votos que antes le eran poco cercanos, si bien su corazón de voto está muy a la derecha, Ujú. él ha logrado ir a permear a lugares bastante más lejanos. Eh, y si bien, y aquí hay una cosa que es bien simple, ¿ah? Los tres bolsones de votos grandes están literalmente en la extrema izquierda, en la extrema derecha y vamos a citar a un antiguo anécdota, en el centro-centro, Ujú. ¿no? Y esos tres bolsones, dos de ellos tienen posiciones muy claras. Uno es para Kast, el otro es para Janet Jara, y el del centro, ahí está la batalla. Ese es un paquete más grande que los otros dos, pero es un paquete que llega casi al 20%, y allí hoy día ese paquete está dividido básicamente en cuatro, ¿ya? Ujú. Más o menos, digamos, al final está dividido entre los cuatro primeros, Ujú. y con una participación importante de Franco Parisi. Ese es el lugar donde Franco Parisi ha logrado penetrar con cierta fuerza, no tanto como en nuestras encuestas respecto a lo que aparece en otras encuestas, pero aparece con un porcentaje importante en ese sector. Esos son los tres grandes paquetes y cuando uno mira eso, dice, bueno, se ve difícil que ese escenario vaya a cambiar. Hay muchas variables estructurales que nos dicen que la cosa está bastante consolidada y cualitativamente también hay mucha investigación y lo que vemos es lo mismo. Vemos un escenario, un escenario político donde mandan ciertos valores determinados y ciertas preocupaciones determinadas que calzan más con Kast que con el resto. Sí. Tú sabes, Alberto, que se discute mucho sobre las encuestas, sobre su capacidad predictiva. Tú mismo has escrito en el pasado, aparte de la encuesta de la Cosa Nostra, ¿no? Has escrito artículos muy interesantes, por ejemplo, sobre las inconsistencias de la metodología de la encuesta CADEM, ¿no? Entonces, en ese contexto, por ejemplo, a propósito de las últimas mediciones, se ha señalado que la Cosa Nostra tiene diferencias con el común de las encuestadoras, por ejemplo, en la intención de voto de Janet Jara en primera vuelta, que ustedes la miden con un porcentaje mayor que otras encuestadoras. Sin embargo, números más, números menos, el escenario de segunda vuelta no dista tanto entre las distintas mediciones, ¿no? Bueno, ¿qué podrías decir sobre esto? ¿Cuán distintas, cuán parecidas son las diferencias entre, por ejemplo, la encuesta que tú encabezas y otras que son permanentemente mencionadas por los medios de comunicación? Mira, hay un punto en el Mm. cual Mm. una diferencia metodológica puede significar alguna cosa, alguna diferencia relativamente importante. Pero la diferencia que nosotros estamos teniendo con otras encuestas es sideral. O sea, Mm. no hay metodología que explique eso. Por Hay ejemplo, distintas ¿en qué, formas en de hacer qué, en las qué cosas. puntos? O sea, que de repente aparezca que José Antonio Caz y Jara están empatados, o que Caz está por encima de Jara o está por debajo de un punto. Un absurdo total, porque la izquierda
que tiene votación, nadie puede negarlo, tiene una candidatura en la Ujú. práctica, ¿ya? Porque Marco Enrique está marcando menos de 2 puntos, tiene una candidatura, concentra allí la votación, mientras tú por derecha, tienes 3 candidatos, más un candidato como Parisi que sumando, restando, está, y al menos en términos de su discurso político, un discurso que es más afín a la derecha. Si tú miras ese escenario, tienes en primera vuelta, sumando a los 3 candidatos de la derecha, siempre entre 52 y 56%, se le agrega a Parisi un 60-62%. Entonces, tú me dices, a ver, ¿cómo va a ocurrir que si están los votos divididos en la derecha con candidaturas todas competitivas? Kaiser es un tipo que ha bajado mucho, pero resulta que tiene un porcentaje de votación súper importante y ha logrado defender posición frente a un Kast que va subiendo mucho. Eso es una habilidad, una Ujú. capacidad. Ujú. Evelyn Matei viene a representar un grupo de votantes, no solo de derecha, en este momento ya tiene muchos votos de centro. De hecho, en este momento ella tiene los votos de Toa, así de simple, Ujú. ¿ya? Y entonces es una persona que tiene una votación importante. Bueno, todo eso, explíquenme cómo es posible, ¿ya?, que Kast vaya y en primera vuelta aparezca empatado con Janet Jara. Eso no tiene sentido, no hay, Ya. uno puede tener diferencias. Yo te puedo aceptar que de repente por muestra pueda ocurrir que tú tienes un tamaño grande en ciertas zonas en las cuales predomina Parisi, por ejemplo. Entonces, Ya. eso te puedo creer que pueden haber diferencias. En ningún momento, en todo caso, Parisi ha estado tercero, eso no es verdad. Entonces, pero supongamos que pero hay cosas que no pueden ser. Entonces, a mí la verdad es que ya el asunto me reniego de hacer un análisis metodológico de las diferencias porque ya estamos en otro espacio y me parece muy lamentable que estemos discutiendo este tipo de cosas porque es grave que el sistema de encuestas no te dé un mínimo de veracidad. Yo creo Pero ahí, que, Alberto, a mí me encanta cuando los entrevistados se hacen preguntas retóricas porque me sirven la pregunta siguiente, ¿no? Entonces, cuando dices, ¿cómo es posible? Bueno, pero ya he expuesto muy claramente tu punto. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Hay estulticia técnica, metodológica? ¿Hay dolo? ¿Qué es lo que hay? hay veces que hay errores metodológicos. Por ejemplo, de repente preguntan, ¿quién le gustaría que fuera presidente? Esa pregunta no sirve. La Ya, pero gente tú puedes formular vota, esa no anda. pregunta porque no sabes formularla o porque quieres inducir una respuesta. Bueno, el resultado No, termina siendo el mismo, pero la motivación es diferente. claro, yo tengo la impresión de que ese tipo de preguntas, o sea, a ver, hay una cosa que no es falsa, ¿eh? Hay muchas encuestadoras en las cuales en sus equipos técnicos predominan personas que vienen de disciplinas en las cuales hacer encuestas no es algo habitual. O sea, gente que viene más bien de la ingeniería comercial, qué sé yo, que tienen una formación mucho más en la economía, mucho más. Entonces, claro, manejan muy bien las tablas, los datos, los distintos programas estadísticos. No significa que sepan manejar muy bien la dinámica del cuestionario, que requiere un. Ahora, estos son cosas de metodología 1, no estamos hablando de metodología 5, ¿ya? Estamos hablando de cosas muy sencillas, ¿ya? Entonces, yo ahí tiendo a pensar en todo caso que en este tipo de cosas hay simplemente errores. También creo que hay errores cuando veía, por ejemplo, que habían las primarias y se medía a todos los candidatos como si hubiese ese fin de semana de elección de todos, ¿ya? Eso no tiene sentido. Tú tienes que lograr ver quiénes van a votar en la primaria correspondiente y ver cómo llegas a eso. Nosotros lo hicimos, después hicimos un modelo proyectivo porque nosotros terminamos el terreno en una fecha y la encuesta venía, o sea, la elección venía en otra y nos haría 60% y así fue como ocurrió. Entonces, para Jara me refiero. Entonces, en el fondo, pero hay cosas que ya efectivamente ya pasan a ser más inexplicables. Yo no tengo cómo hacer una denuncia, esto son Sí. todas cosas privadas, Mm. nadie libera las bases de datos, no tenemos nada, pero en el fondo a mí me llama la atención de que se obtengan resultados como de este tipo o variaciones de semana en semana muy grandes. O sea, una semana sube 5 puntos Matei, rompe la bajada y después baja 3 puntos. Eso no ocurre, perdón, es que eso no ocurre. Ya, es que No, eso es de sentido común, Alberto, y hay una responsabilidad de los medios de comunicación también. O sea, no sé, decir como uno dice, como uno titula las noticias, ¿no? Jara sube 5 puntos o Kass baja 4 puntos. Efectivamente es imposible que algo así ocurra en una semana. O sea, la única posibilidad de que eso ocurra
es que se le haga una pregunta muy superficial al encuestado o que la metodología sea tan laxa o la muestra sea tan laxa que efectivamente permite que de una semana a otra, pero eso es un problema de la metodología, no es un problema de que la ciudadanía cambie de opinión con tanta facilidad. Entonces también hay como un sentido común Sí. instalado, como una retroalimentación entre medios de comunicación que necesitan poner titulares para tener clics el domingo, encuestadoras, pero eso no mide Mm. cosas de mediano o largo plazo. No, yo creo que hay una responsabilidad, no tengo ninguna duda. En general, los medios se preocupan de hacer preguntas que quedaron instaladas desde hace muchos años respecto a la calidad de las muestras. Hoy día se trabaja con un tipo de muestra que no merece mucho análisis. Hay que ir a mirar los resultados Mm. de la precisión de las encuestas y ver los cuestionarios, porque eso es lo que más va a definir. Pero yo creo que tú tienes razón, ahí hay una exigencia que deberían tener los medios. O sea, cuando llega una persona a presentar su encuesta y si algo no te cuadra, tú dices, oye, pero explícame cómo, porque qué pasó para que, o sea, ¿qué pasó con Evelyn Matei, que subió 5 puntos en una semana, después de que venía? Me explico, que romper una curva que va bajando, ¿ya? Es muy raro, es muy difícil. Cuando lo lograste recomponer y pegaste un salto de 5 puntos, la siguiente semana vas a crecer de nuevo, ¿ya? Porque significa que rompiste la curva Claro. descendente y la convertiste en una curva ascendente. Entonces, si esto no funciona, no es como que hay terremotos todos los días. Sí, po. Entonces, O un campeonato de fútbol entonces donde uno gana una semana y pierde la otra, ¿no? Es como, no, pues no funciona sí. así. Ahora, Alberto, mirando la encuesta de la Cosa Nostra, bueno, hay varias tablas, habitualmente no se te pregunta sobre estas cosas en los medios, ¿ah? Pero yo quería destacar algunas esta mañana. Por ejemplo, cuando ustedes le preguntan a las personas cuáles son los valores que consideran más importantes para una sociedad, ¿no? Y ahí aparece Sí, el progreso en primer lugar, pero aparece la igualdad muy por encima del orden. Y el orden, a su vez, sí, aparece bastante cercano a la libertad. Si yo hiciera una interpretación así sí. rápida de esta tabla, podría decir, por ejemplo, que no sería tan cierto que el progresismo y la izquierda han perdido la batalla cultural. ¿Cómo podrías traspasar esta tabla al escenario actual en dos términos? En términos de los sentidos comunes instalados y en términos de las orientaciones con las que se están moviendo las candidaturas. Claro, lo que pasa, tú tienes razón, efectivamente la izquierda no es que haya perdido la batalla cultural. Lo que pasa es que cuando tú acercas el tipo de problemática que supone la delincuencia a un escenario como el que está hoy día ocurriendo, el comportamiento de evolución hacia lo que se denominan valores postmateriales, Ujú. es decir, aquellos que están más alejados de las necesidades más básicas, ¿ya? Se retrotrae, porque la seguridad es una cosa básica. Entonces, cuando se retrotrae, tú entras en una fase en la cual dices, mire, no me hable de nada más, Ajá. pero no significa que tus valores hayan cambiado. O Entonces, sea, ¿qué es lo que yo pasa? puedo adherir Ahora, a la igualdad igualdad llegó a... y ser un convencido de que adhiero a la igualdad, pero frente a la amenaza de ser víctima de la delincuencia, lo postergo, ¿no? Esa es como la idea. Exacto, Ujú. exactamente. Entonces tú tienes a ver, progreso es un valor que en este momento está con dominio de la derecha, pero tiene bastante gente de izquierda ahí, ¿ya? Si tú vas a igualdad, es todo de izquierda, históricamente orden es todo de derecha, ¿ya? Orden ha bajado mucho en un año, Ujú. o sea, la gente dejó de pensar que la búsqueda, probablemente puede ser sencillamente asumir que no va a haber un orden, o sencillamente asumir que la solución desde el orden no es la que más va a funcionar, ¿ya? Esto es bien interesante porque contradice todo lo que se asume cuando uno habla de delincuencia, crimen organizado, donde la supuesta solución es esa. Las personas en Chile están más preocupadas en realidad, o sea, quisieran que se manifestara el valor del progreso. El valor del progreso es más grande, es más ancho que solo la delincuencia. Entonces, una cosa son las prioridades del día a día y otra cosa son estos valores de proceso. Ahora, tres valores de esos, libertad, progreso y orden, están con dominio, algunos total, por parte de la derecha. Ujú. Eso predice normalmente triunfos para la derecha, porque normalmente cuando hay un escenario de 2 y 2 gana la izquierda,
o cuando igualdad está muy fuerte. Igualdad se mueve mucho. Mm, Igualdad nunca baja de 28%, pero ha llegado a estar en 55%. Entonces, si uno mira el ciclo largo, está en el puntaje normal, está en el puntaje histórico, ¿no? mm, Igualdad. Y entonces estos valores nos van mostrando un escenario que efectivamente hoy día está más a la derecha, pero que, como tú bien dices, no significa que de fondo eh, toda la gente haya cambiado por completo, que el país se volvió de derecha. Eso no es verdad. mm. El país está hoy día estructuralmente listo para votar por la derecha, eso es evidente, pero no significa que se hayan perdido todos los valores de la izquierda. Ujú. Alberto, bueno, recordad que estamos conversando con Alberto Mayol. En dos entrevistas previas dijiste cosas que quedaron ahí como resonando, ¿ah? En una dijiste, así como se ve el análisis, el triunfo de la derecha parece inevitable, ¿no? Pero luego en otra entrevista, que fue la última que te hice, tú dijiste, eh, es probable o cabe alguna posibilidad que por el tipo de liderazgo o por los clivajes que pueda instalar el liderazgo de Janet Jara, aquello que dije previamente tuviera algún tipo de relativización. Bueno, habiendo transcurrido, creo yo, un poquito más de un mes desde la última vez que conversamos, ¿qué podrías decir sobre esas dos afirmaciones de Alberto Mayol, ¿no? Mm. Sí, sí, no, no, mira, yo creo que el escenario, cuando Janet Jara gana la primaria, se produce un escenario natural porque la derecha cometió el error de no ir a primarias. Entonces se generó un escenario en el cual ella fue un fenómeno durante 5 o 6 días, ¿no? Mm, Y ese fenómeno le permitió un avance muy, muy importante a tomar posesión de todo el sector del oficialismo, lo básico del oficialismo, ¿sí? 30, 35, 38%, mm, ¿ya? Lo toma rápidamente, lo que le resuelve un problema inicial muy importante. Sin embargo, no se comprendió, a mi juicio, las dificultades estructurales de hacer candidaturas de aglomeración, de reunión. Lo que le pasó ya a Matei, lo que le está pasando a Jara es muy parecido a lo que le pasó a Matei, ¿ya? Matei tenía que aglutinar gente de un sector de la centroizquierda histórica con gente de la derecha, y se le complicó ese escenario y bajó muchísimo. En el caso de Janet Jara no va a bajar muchísimo porque ella tiene una base, pero el problema de ella es si no se logra expandir. Y entonces ella, al tratar de hacer, de reunir y juntar, ha tenido problemas sistemáticos, y le ha pasado también que han aparecido liderazgos de su partido que no le han ayudado en este proceso. mm. Entonces, en esa articulación o en esa desarticulación, lo que se produce es que ella no está aprovechando el tiempo, y todo lo contrario, de ir avanzando a lo que ella necesita. Lo que quieres decir, Eh, Alberto, es que si te apoyan dos partidos que tienen muchas diferencias entre sí, y uno tiene 10 y el otro tiene 10 y esas diferencias terminan exponiendo públicamente la candidatura, entonces finalmente la suma no es 20. Eso es lo la que... suma no es 20, Mm, la suma no es 20, y peor que eso, además, cuando tú lograste reunir a todos, tienes 20, tienes un proyecto armado, vas para adelante y ya ahora vas por los 5 siguientes y por los 5 siguientes, empiezas a avanzar. mm, Entonces, cuando te empiezas a retroceder, te empiezas a quedar pegado en un espacio donde tu mejor oportunidad es empatar ese 20, mm. ¿ya? Entonces, no sirve. Las campañas son campañas de expansión. Para eso se requiere musculación previa. Yo creo que hay una mala costumbre de todas las campañas en Chile. Son muy poco profesionales, ¿eh? Muy poco profesionales. O sea, no saben cuál es el escenario, no tienen encuestas propias, no tienen una estrategia propia. Salen, entonces dicen, oye, hay tantos debates, vamos, no vamos. Es como una decisión, como una conversación, hay algún nivel de análisis, pero vamos, no vamos, vamos. ¿Cómo vas a ir a debate si todavía no tienes hecho lo que te sirve para ver el debate, no tienes estudiado al rival? O sea, esto no funciona así, Mm. pero la cosa de estar, no, es que hay que salir a exponerse, hay que salir a hacer cosas. No, no funciona así. Desgraciadamente eso es una muy mala idea. Ujú. Bueno, vamos a seguir auscultando esto en las semanas y meses que vienen. Alberto Mayol, como siempre, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Patricio, que estés muy bien. Gracias, Alberto. Bueno, ahí estaban las apreciaciones de Alberto Mayol sobre la elección. Hay que recordar que Alberto, además de ser un analista reconocido, dirige una encuesta
que ha mostrado solvencia, ¿no? Dentro del escenario difuso en el que estamos, pero en un tramo más largo ha mostrado una cierta solvencia en la predicción de resultados electorales. Bueno, respecto a lo numérico y a lo cualitativo, vamos a seguir conversando a la vuelta de la pausa con nuestro panel diario de conversación.